Bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Continuamos con esta serie de enseñanzas basadas en el Evangelio según San Mateo, donde el propósito del evangelista es mostrar al reino de Dios y a su Rey, a Jesucristo. Después de salir de la última cena y camino al huerto de Getsemaní, Jesús advirtió a sus discípulos que el tiempo de su muerte había llegado, pero que Él resucitaría. También advirtió que los discípulos lo dejarían solo. Inclusive dio el detalle de la negación de Pedro antes que el gallo cantara 3 veces. Cada palabra de Jesús se cumpliría al pie de la letra. Pero antes decidió hacer lo que fue una práctica permanente durante su ministerio: orar a su Padre Celestial. Hoy estaremos examinando entonces el capítulo 26 del versículo 36 al 56. El título que tenemos es Conscientes en nuestras debilidades. Pero permítanme hacerles la siguiente pregunta: ¿estoy dispuesto a quedarme con Jesús? Bueno, vamos a leer entonces del 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que el Hijo de Dios se entristeciera y se angustiara en gran manera puede ser contradictorio para nosotros, porque estamos frente al mismo Dios, aquel que no lo puede vencer la muerte. Pero lo único que nos muestra esta situación es la completa humanidad de Jesucristo. Podemos entonces decir sin temor a equivocarnos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Dios hombre. Pero tenemos que ser sinceros. Una cosa es decirlo y otra cosa es entenderlo a plenitud. El Dios encarnado está delante del Padre Celestial, orando angustiadamente para no pasar por este momento doloroso que él esperaba. Isaías no se equivocó al describirlo de esta manera. Vamos a ir a Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A pesar de lo angustioso de su súplica al Padre Celestial, su oración también incluyó un clamor por fortaleza: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, Jesús solo hizo la voluntad del Padre. Solo habló lo que el Padre le pidió hablar y vino a cumplir el plan de salvación. Él ofreció su vida como sacrificio expiatorio por una humanidad pecadora conforme al plan que Dios estaba establecido. En realidad, Jesús no estaba angustiado por las tentaciones de Satanás. Él mismo declaró respecto a Satanás: nada tiene en mí. Tampoco estaba afligido por vencer al pecado o a la muerte. Él mismo había hablado de su resurrección e incluso de su ascensión. Él estaba seguro que el plan de Dios se cumpliría perfectamente. En realidad, Jesús estaba muy triste hasta la muerte por tener que convertirse en pecado. El pecado es totalmente repudiado por la santidad de Dios, y eso era lo que le angustiaba. Habacuc dio las siguientes palabras proféticas: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Eso lo encontramos en Habacuc 1:13. Vamos a seguir leyendo del versículo 40 al 44. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. A horas de morir en la cruz del Calvario, Jesús no desaprovechó la oportunidad para dar otra enseñanza a sus discípulos más allegados, aquellos que momentos antes habían ofrecido sus propias vidas por Él, si fuera necesario. Estos hombres vieron a Jesús de cerca hacer milagros, prodigios y señales. Escucharon su sabiduría celestial durante las enseñanzas. Estaban convencidos que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando Jesús les pidió orar, no pudieron hacerlo. Tuvieron confianza en su propia fortaleza. Se olvidaron de sus propias debilidades. Se olvidaron de las palabras de Jesús minutos antes, cuando les advirtió que lo negarían y huirían. Veamos este cuadro. A escasos metros de ellos está el Hijo de Dios orando angustiado y ellos se dejan vencer por el sueño. Las palabras de Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quedaron completamente en el aire. En realidad no sabemos por qué estos hombres no acompañaron a su maestro a orar, pidiendo fortaleza para enfrentar lo que vendría, que él mismo les había advertido. Ellos en realidad fueron ajenos a la aflicción y a la necesidad de Jesús. Ellos no pensaron en orar con fervor para no negar a su maestro o para no dejarlo solo. Lucas nos puede dar una explicación en su Evangelio, capítulo 22, versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Puede ser que estaban tan conmovidos también que la tristeza les provocó tanto sueño. Lo cierto fue que no acompañaron a su maestro en estos momentos de necesidad. Pero la verdad, nosotros somos iguales que ellos. Nosotros nos confiamos en nuestras fortalezas y puede que no reconozcamos nuestras debilidades. Recurrimos a Dios solo en momentos que consideramos que ya no podemos manejar la situación nosotros. Se requiere estar bajo la voluntad de Dios para someter la carne, al igual que lo hizo Jesús siempre. Es necesario que sea el Espíritu Santo quien nos controle en todo momento. En Lucas 18:1 encontramos lo siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El mensaje está claro aquí para los apóstoles, para los discípulos y por supuesto también para nosotros, los hijos de Dios. Debemos permanecer en oración y no desmayar, no solo en las circunstancias adversas, sino en las circunstancias que nos favorecen. Vamos a leer el versículo 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sabiendo que era necesario cumplir la voluntad del Padre, no insistió más con el comportamiento de sus discípulos. Su hora había llegado. El Hijo del Hombre era entregado en manos de los pecadores. El justo sería entregado por los injustos para morir y proveer redención. De aquí en adelante, los versículos 47 al 52 nos relatan el arresto de Jesús, cómo fue entregado por Judas, quien lo vendió por 30 monedas de plata. Aquí vemos cómo armoniza el libre albedrío del hombre con los planes de Dios, con su sabiduría y con su omnisciencia. Judas, de su propio corazón, decidió traicionar a Jesús. Él no fue obligado a hacerlo por Dios. Judas decidió voluntariamente hacerlo. En realidad, Judas nunca creyó en él. Por otro lado, Dios utilizó esta decisión para dar cumplimiento a sus planes en Jesús. Dios es maravillosamente sabio. Vamos a leer del versículo 53 al 56. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente:
¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En medio de esta situación, Jesús, en su divino poder y sabiduría, le pide a uno de sus discípulos volver a enfundar la espada. El plan de Dios es que Jesús fuera entregado en manos de pecadores. Si no, Jesús hubiera podido acabar con toda esta multitud por medio de sus ángeles. La traición y el arresto de Jesús era necesario que sucediera. Con ello se cumplirían las profecías sobre el Mesías, siendo así una prueba más de la deidad de Jesús. Dios prometió un Mesías salvador y su promesa se cumplió en su Hijo Jesucristo. En su primera venida vino como siervo sufriente a traer redención y paz, y en su segunda venida vendrá como Rey para juzgar. Este pasaje pues nos enseña de la humanidad de Jesús, de la necesidad de orar y no desmayar, y el cumplimiento seguro de las profecías que están contenidas en las Escrituras. El último versículo nos dice que todos los discípulos lo dejaron solo y huyeron, lo que nos lleva a nuestra pregunta inicial. ¿Estoy dispuesto a quedarme con Jesús? En nuestra vida cristiana seremos desafiados por diferentes circunstancias y personas para abandonar nuestra fe, pero podemos mantenernos firmes y confiar en Dios, porque al igual que con Pedro y sus discípulos, Jesús nos demostrará total fidelidad a pesar de nuestra falta de fe. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puedes serle infiel a Jesús si no tienes una relación con Él. Te invito para que lo hagas el Señor y el Salvador de tu vida. Dios les bendiga.